quiero que podamos introducirnos imaginándonos algo. Sabemos que los seres humanos tenemos múltiples necesidades que satisfacer y son necesidades para preservar nuestra vida. Y si nos preguntan así de una qué necesidades tenemos, generalmente decimos y comer, más acá en Bragado, ¿o no? Comer y saciar la sed. Son las primeras que por ahí se nos vienen a la mente. Entonces vamos a echar a volar un poco nuestra imaginación. Imaginemos que estamos en un desierto, no sé si tuvieron la oportunidad de alguna vez estar en una zona desértica o árida y caminar a las 12 del mediodía en una tierra así, en donde el sol te quema, estás sin agua, sentís fuertemente esa fatiga del sol y cada paso se vuelve más difícil. Si nos ponemos a pensar nomás en nuestros veranos fuertes en Chivilcoy, en Bragado, y si tenemos que caminar 1,5 kilómetros en el rayo del sol al mediodía, con peso encima, es extenuante. Imagínense en un lugar desértico. Pero además de todo esto, que es una necesidad fisiológica, el tener sed, el que no haya agua y uno empieza como a desesperarse, tengo sed, y no es que nos estamos muriendo, porque creo que, yo no conozco las historias de ustedes, pero creo que ninguno de los que estamos acá hemos llegado al punto de tener esa gran desesperación porque nos morimos de tomar agua. Pero sí estoy segura de que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, y puede ser aún en este momento, que haya en nuestro interior sed, y no sed por agua natural, sino sed de algo que sacie mi interior, porque muchas veces podemos encontrarnos con grandes vacíos en nuestro interior, y es esa sed espiritual, como adelantábamos, esa sed que no se sacia con nada de este mundo, y es esa sed espiritual. Esta sed suele intentar saciarse con lo que el mundo ofrece. Si ustedes se ponen a pensar, pueden haber muchas opciones que nosotros podemos tomar para saciar esa sed interior o esos vacíos que hay en nuestro corazón. Pero solo una persona puede saciar nuestra sed y sabemos que es Jesús. Y como venimos hablando en este tiempo, Él nos ha ofrecido una salvación muy grande. Y hay tantas riquezas en la vida de nuestro Señor y tanto que Él quiere mostrarnos que nosotros no lo podemos imaginar. Y tal vez nos conformamos con lo poco que hemos descubierto hasta el momento. Pero les invito a que aún aquellos que hace mucho que caminamos en este camino, podamos abrir nuestro corazón aún más, porque el Señor tiene más para nosotros. Porque esa sed espiritual es algo de todos los seres humanos y solamente Él puede saciarla día a día. Y quiero compartir con ustedes una historia que algunos la deben conocer y se encuentra en Juan 4. Juan 4 del 1 al 42 es la historia de Jesús y la samaritana en una tierra semiárida como esa, la región de Samaria. Allí vivía una mujer que tenía un pasado oscuro, un pasado muy difícil. Seguramente todo lo que la llevó a tener esa vida han sido situaciones difíciles, como a muchos nos ha pasado, que en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones que han sido equívocas, y a esta mujer le pasaba esto. Ella había tenido 5 matrimonios, le había ido mal, ahora estaba en pareja, pero esa pareja no era su esposo, y en aquella época
ella era muy repudiada por esta vida que había llevado. Entonces, sus compatriotas, todo el que la conocía, la dejaban a un lado, no querían estar con ella. Fuerte vergüenza y soledad era lo que vivía esta mujer, y es ese vacío tan grande que ella tenía. Y cargaba con el peso de su pasado. Y lo que podemos ver en esta historia es que ella representa a muchos de nosotros, en el sentido de que representa al alma humana que está sedienta, que tiene un gran vacío en su interior. Es esa alma sedienta que busca saciar su sed. Dice que en el lugar en donde ella vivía, que era la ciudad de Sicar, a 1,5 kilómetros de la ciudad había un gran pozo, que era el pozo de Jacob, y era algo muy importante para esa población, porque no tenían las redes de agua que hoy tenemos, sino que era el único lugar donde podían hallar este recurso, que era el agua, y tan necesaria para el día a día, para los cultivos. Era un lugar de reunión. También dicen que los historiadores que muchos negocios se hacían ahí alrededor de el pozo, porque era un lugar de encuentro. Y generalmente las mujeres iban a buscar el agua para proveer a su casa, pero ellas iban. ¿A qué horario iríamos, chicas? Iríamos a las 5 de la mañana, por lo menos, para no morirnos de calor, o en las horas de la tardecita, cuando el sol bajaba. Pero esta mujer, que era repudiada y que sufría tanta vergüenza y tanta soledad, ella decidía ir a las 12 del mediodía, para estar sola, para no encontrarse con la gente que la juzgaba tanto. Y dice que como tantos días, ella tuvo que ir a buscar el agua con un cántaro, no sé qué tamaño sería, pero esos cántaros de barro tan difíciles de llevar, nomás si tenemos que llevar un bidón de los que tenemos acá, pesa un montón, no sé qué capacidad tendría su cántaro, pero ella iba todos los días y a esa hora, para no encontrarse con la gente. Entonces, en este día, ella decide otra vez ir a buscar el agua, pensando que iba a estar sola, que no iba a haber nadie que la juzgara, pero de repente, en ese lugar de soledad, donde ella siempre estaba ahí, sola, se encontró con alguien, se encontró con Jesús. Dice que él venía de un viaje largo y se sentó a descansar en el estanque, mientras los discípulos se fueron a comprar comida a la ciudad. Y bueno, no sé si ella habrá dudado, si habrá dicho mejor me voy, pero volverse 1,5 kilómetros otra vez, habrá tomado coraje y habrá ido, a pesar de que había un hombre ahí sentado. Y Jesús, a modo de, como me lo imagino, tan respetuoso y tan cariñoso, le habló, él siendo un judío y ella una samaritana. En aquella época, judíos y samaritanos eran enemigos. Una historia muy larga la que ellos tenían. Los judíos no querían a los samaritanos porque dice que ellos, con sus acciones, con haberse unido con otra cultura, y por haber tenido hijos con personas que no eran judías, habían arruinado su linaje. Entonces eran impuros. Dice que todo judío evitaba pasar por Samaria y que todo judío ni siquiera tocaba a un samaritano, mucho menos. Hablar con ellos tampoco. Sin embargo, Jesús le habla y dice que ella se sorprende terriblemente, porque vamos a leerlo en el versículo 9. Ella le dice, entonces Jesús le dijo, ¿me das de beber agua? Y ella le dijo, usted es judío y yo soy una mujer samaritana.
¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dejó este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? En este lugar que fue el pozo de Jacob, ella se encontró con Jesús, que era nada más y nada menos que esa fuente de agua viva que iba a llenar todo su interior, que iba a saciar esa sed que ella tenía. Tuvo esa conversación con él y Jesús, rompiendo todas las costumbres sociales de la época, le pide de beber. Y esto fue lo que a ella le sorprendió. Y es una gran invitación que Jesús hizo a esta mujer, pero que la hizo a todos, a los de esa época y a todos nosotros, en todas las épocas. Es esta invitación irresistible de ir a Él y de beber esa agua que puede saciar nuestra sed interior. Entonces, ante tantas preguntas que la samaritana le hace a Jesús, Él le hace comprender que el agua del pozo de Jacob solo podía saciar la sed temporal, la sed física, pero en cambio el agua viva que Él podía ofrecerle saciaría todo su interior, le daría una vida saludable, le daría una vida abundante y eterna. Jesús dice que no solo le ofrece el agua, sino que también expone su pecado. ¿Lo expone a modo de juzgarla? No. Él expuso el pecado de la mujer de manera compasiva. Porque cuando Jesús le ofrece esta agua a ella dice, ay, buenísimo, no tengo que venir más al pozo, yo quiero esa agua. Y cuando ella le pide esa agua, Jesús le dice, bueno, anda y busca a tu marido. Me imagino que ahí se le vino el mundo abajo, dijo otra vez mi pasado a mi mente, o mi presente desordenado, y ella le dijo, no, pero yo no tengo marido, le dijo ella. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos tuviste y el que tenés ahora no es tu marido. Y ella dice que no dice nada si se sintió avergonzada. Para nada, ella siguió hablando con él. Y Jesús entonces no la juzga, sino que le hace saber que Él sabe todo de ella. La hace sentir vista, la hace sentir amada. Dice, esto es clave, porque Jesús conoce su pasado, pero aún así, a pesar de ese pasado oscuro, Él le ofrece este regalo. Él le ofrece esta fuente de agua viva que es Él. Y en el versículo 13, Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y ella dice, por favor, Señor, dame de esa agua y así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Jesús le hizo esta gran promesa, que no quedó ahí entre él y ella, porque dice que más adelante, si siguen leyendo en el libro de Juan, en Juan 7:37, Jesús asiste a una fiesta. Los judíos tenían muchísimas fiestas y en ese momento se celebraba la fiesta de los tabernáculos y era una fiesta que tenía que ver mucho con el agua, porque ahí se hacían procesiones, se iba a buscar agua a un lugar,
se la traía, se la derramaba en el altar, se pedía a Dios por agua, por lluvia para sus cultivos. Y dice que en el último día, que es el más importante, Jesús, en medio de una gran multitud, porque eran muchos los judíos, se levanta y les dice estas palabras en Juan 7:37. En el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Esta es la invitación de Jesús. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta invitación es para todos. No importa el pasado, no importa la condición, no importa cuán grande sea la sed o lo seco que tenga mi interior. Jesús ofrece un acceso directo a esta fuente de vida, y ese acceso es el creer. Si yo creo, Él lo hace. Si yo creo en sus palabras, Él me llena y me sacia. El tema es creer, porque como venimos escuchando todo este tiempo, la salvación es un camino. Julián decía, es un camino, que es un caminar. La salvación es un camino de fe que no solo se camina creyendo. Es un camino de fe, y el creer nos lleva a una transformación genuina. Entonces, esos ríos de agua viva que Jesús nos invita a beber, tienen un resultado. Hay una transformación en cada uno de nosotros. Si volvemos a la historia de la mujer samaritana, Él en un momento le revela que Él es el Mesías, el Hijo de Dios tan esperado. Y la mujer, emocionada, después de haber escuchado que Él le había dicho lo que ella era y que le había ofrecido esa agua, tan emocionada, ella deja el cántaro y sale corriendo a contarle a todo el mundo lo que había vivido, lo que había pasado. Lo que hizo ella fue olvidarse de su vergüenza, de su soledad, porque ella iba a ese horario para estar sola, pero de repente tuvo ese encuentro con Jesús y algo cambió. Se olvidó de eso, dejó el cántaro, se olvidó para qué había ido al pozo y fue corriendo a la ciudad. Y dice que ella fue a dar testimonio, y muchos samaritanos salen de la ciudad para encontrarse con Jesús, para ver qué era lo que ella estaba diciendo, y muchos creyeron en Él. Las palabras de Jesús, que es la fuente de vida, lo que hizo en ese momento, porque ella creyó, fue saciar su interior, fue darle vida y fue darle libertad. Y yo creo que si uno cree, Dios puede hacer un cambio rotundo de un momento a otro. Claro que el Señor nos va transformando cada día más, pero si hay algo que nos agobia, si hay algo que hace que nuestro interior esté seco, si creemos, Él puede hacernos libres. Porque una cosa sé, y yo creo que ustedes también, que a veces el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y hay cosas que surgen, que salen desde nuestro interior, y nosotros hasta nos puede avergonzar, pero Dios puede hacerte libre, si crees. Cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen mucha necesidad, nosotros conocemos un joven que está luchando con las drogas y que quiere salir, y tantas historias, bueno, ustedes muchísimas historias también parecidas, y nosotros nos acercamos a esa persona. ¿Creemos que realmente Jesús puede hacer un cambio de un momento a otro? ¿O nos conformamos con,
acompañarlo. Yo creo que este es un tiempo en donde ese creer genuino y desesperante y fuerte sale de nosotros. Pero eso sale de nosotros cuando realmente ese río fluye a través de nuestras vidas, cuando decidimos ir a Él y decidimos creer. Y esto fue lo que le pasó a la mujer. Y vimos el sábado anterior también, Zaqueo, fue un cambio de un momento a otro. Nadie le dijo lo que tenía que hacer para agradar a Dios o para que su interior sea cambiado. No. Nadie le dijo nada. Salió de él porque tuvo ese encuentro con Jesús y algo extraordinario pasó en su interior. Y yo creo que el Señor puede hacer eso. Si tal vez estás luchando con algo en tu interior de hace años o ahora, de hace poco, no importa de cuándo, Dios te puede hacer libre ya. Tan solo si uno cree. Entonces, vemos cómo ella enseguida salió a compartir lo que había recibido porque no dudaba de lo que había recibido. Dice que a causa de esto, que tantos samaritanos se acercaron a Jesús, siendo que él también era un judío, Jesús se tuvo que quedar. Me imagino a los discípulos, que todavía venían con muchas estructuras de decir, ay, nos tenemos que quedar entre los impuros, los samaritanos. Dice que Jesús se quedó 2 días en ese lugar y bueno, y les habló a todos los samaritanos y muchos creyeron. Él les ofreció ese río de agua viva también a ellos. Así que sació esa sed espiritual. El encuentro de la samaritana con Jesús la transformó por completo. De una persona avergonzada y solitaria a una evangelista apasionada, que corrió a compartir la buena noticia con todo el pueblo, olvidando que había sido repudiada por ellos. Porque ella podría haber dicho, me lo guardo para mí. Ellos no se merecen lo que yo tengo. Sin embargo, ella salió, olvidó el repudio de todos ellos y les habló, compartió lo que tenía. Porque ahora ella era una mujer con gozo, no con una alegría efímera que la tenía en el momento, sino que esa salvación que solamente Jesús puede dar, le dio ese gozo. El gozo que produce la salvación se hizo visible en su vida y en todos los que creyeron por su testimonio. Porque para nuestro Dios todo es posible. Nada es imposible para Él, todo es posible. Cuando bebemos del agua viva, nuestra vida se transforma y no podemos evitar compartir el gozo que sentimos. ¿Alguna vez perdieron ese gozo de la salvación que Dios nos dio? ¿O nos hemos quedado estancados de decir, hablo, no hablo? También venimos viendo esto, de que el Señor en su palabra nos dice que nosotros tenemos que compartir de Él en tiempo y en fuera de tiempo, no importa, en todo momento. Y esto no es algo que yo debo de preparar. Yo les soy sincera a los jóvenes que están acá. Cuando yo iba al secundario y a mí en las reuniones de jóvenes me enseñaban, tenemos que predicar el evangelio, todo, a mí me agarraba nervios y yo decía, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo le predico a mis compañeros? Y uno se arma en la mente un discurso. Agarren el discurso, háganle un bollo, tírenlo, porque es la vida del Espíritu que nos lleva a hacer estas cosas. No es algo armado, es algo que nace. Y si tal vez te encontrás en un momento, en un tiempo de tu vida en que decís, ay, pero a mí no me nace. A mí no me nace hablar a otros de Jesús. Es como que estoy frío. Esto se soluciona. Es que te haga el clic, es decir, Señor, yo me entrego una vez más. Yo me entrego y quiero que llenes mi vida con esa agua viva, porque yo quiero salpicar, que de mí tu Espíritu pueda
pueda bendecir a otros. Y esa pasión, esa necesidad de compartir fluye, sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. Y en estos versículos de Juan 7:37, volvemos a la historia en la que Jesús se levantó y a todos los judíos les ofreció esta agua. Él dijo estas palabras. Dice que cuando se refería al agua, se estaba refiriendo a la vida del Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Es decir, sabemos que Jesús nos prometió a su Espíritu Santo y cuando Él se iba, no los dejo solos, dijo, yo les dejo un consolador, le dejo a mi Espíritu. Y es ese Espíritu que hoy está en cada uno de nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo quiero tu Espíritu, Él no duda, Él nos lo da, Él ya lo ha dado. Y solamente tenemos que conocerlo y disfrutarlo. Y el Espíritu Santo es esta promesa que ya está cumplida. En aquel momento, ¿quién era el que portaba el Espíritu? Era Jesús. Y Él podía dar de esa agua viva porque el Espíritu de Dios estaba en Él. Él era el mismo Dios. Hoy el Espíritu Santo vive y fluye a través de nosotros, su iglesia, a través de los que creen. Porque no nos olvidemos de esta palabra clave, es creer, a través de los que creen. Es inexplicable el poder del Espíritu Santo que se nos ha otorgado. Yo insisto en esto, en que es muy poco lo que podemos conocer de Él. Pero el Señor quiere que nosotros conozcamos más. Porque en otro pasaje de la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que habita en nosotros. Es el que habita en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Entonces, si Él habita en vos, Él trae libertad. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo que puede transformar nuestro ser. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuántas veces nos hemos equivocado en lo mismo, Él puede hacerlo. Y en Ezequiel 47, suelo nombrar mucho este pasaje, lo pueden leer completo en sus casas. Es una profecía, Ezequiel era un profeta, y Dios le da una visión, y en esa visión dice que él puede ver que del templo salía agua, y que esa agua empezaba a brotar cada vez más, hasta que el nivel del agua iba subiendo y llenaba esa tierra árida, porque recordemos que la tierra de Jerusalén, de Medio Oriente, es árida, semiárida, y el río fluía, y él veía que este río llenaba todo, y alrededor de este río había árboles. Si nosotros vemos una tierra árida, y justo hoy veníamos hablando de la parte árida de la Patagonia, que yo no la conozco, es seco, no hay vegetación hermosa como en otras zonas. Bueno, lo mismo sucedía en esto, pero este río hacía que crezcan árboles a su alrededor y que daban mucho fruto. Y vamos a leer un pedacito. Ezequiel 47:1. Ezequiel dice: en mi visión, el hombre, que según los comentaristas dicen que era Jesús, el hombre especial porque era brillante,
En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo y vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Dice que a medida que el río avanzaba, su caudal aumentaba progresivamente, hasta que este río termina desembocando en el Mar Muerto. Hoy día existe el Mar Muerto. ¿Y por qué se llama Mar Muerto? Porque no tiene vida, porque no hay peces, no tiene vida. Estas aguas eran estériles y saladas. ¿Y este río qué hace? Lo transforma, llenándolo de vida. El templo, como recién hablábamos, ¿qué representa? En ese momento era Jesús. Hoy el templo del Espíritu Santo es su iglesia y somos cada uno de nosotros, porque nosotros formamos la iglesia. Y de ese templo fluía esos ríos que daban vida. El río es la vida abundante del Señor en nosotros. Es aquel que lo transforma todo y es el que trae libertad. Si querés anotarlo en 2 de Corintios 3, 16 al 18, ahí está esta palabra que dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos transforma. ¿Y a quién nos hace parecer? A Jesús, a Cristo. No tenemos que hacer nada, no tenemos que andar imitando y por dentro sentimos todo lo contrario, no. Es una transformación continua a través del Espíritu Santo en nosotros. Podemos perdonar porque Él nos transforma. Podemos amar porque Él nos transforma. Nada por nuestras propias fuerzas, es el accionar de esta vida, de esta agua viva que es el Espíritu Santo. Y la tierra muerta, el mar muerto, es ese estado de desolación, de esterilidad y muerte espiritual, como estaba esta mujer, con su corazón vacío, estéril, desolado, pero vino ese río de agua viva a darle libertad, a darle vida. Es una transformación total la que podemos experimentar gracias al Espíritu Santo. En el versículo 8, Ezequiel dice que el río seguía fluyendo, desembocaba en el mar muerto y transformaba el agua en agua pura y dulce. Dice que veía que había muchas criaturas vivientes por donde llegara este río. Abundaban los peces, pues sus aguas se habían vuelto dulces. Y florecía la vida en donde llegaba esta agua. El hecho de que este río que fluía del templo sane y llene la vida del mar muerto nos muestra o nos ilustra ese poder restaurador de Dios. Significa que a través de su influencia en cada uno de nosotros, incluso las áreas más estériles y sin esperanza pueden ser restauradas y llenas de vida. En Mateo 19:26, Jesús, ante una situación que habían vivido, Él le dice a sus discípulos: humanamente hablando, es imposible. Había una situación que era imposible de resolver. Pero Jesús dijo: para Dios todo es posible. Entonces, no hay ningún imposible. Si tenemos el Espíritu, si bebemos de esa agua viva, no hay nada imposible.
Si tenés en mente una persona en este momento que te carga y que decís, ay, me carga porque esta persona está mal, porque deseo que conozca a Jesús, deseo que su vida sea transformada, cree, porque para Dios todo es posible. Créelo. Y bueno, Ezequiel dice que no solo ve eso en el agua, sino que alrededor árboles llenos de frutos, un paisaje lleno de vida. Y estos árboles que crecían a la orilla y que daban frutos, dice que esos frutos y esas hojas eran curativas. Y esto es lo que Dios ofrece. Es esa provisión, esa sanidad, es esa vida eterna, como resultado de una vida que depende de Él. ¿Sí? Si nosotros dependemos de Él, ese río a través de nosotros fluye, primero nos transforma, fluye y puede curar, puede sanar a otros. Si vamos a la fuente de agua viva, esta va a trabajar primero acá, en nuestro interior. Nos va a transformar y su caudal va a crecer en nosotros y va a saltar. Jesús dice, esa agua viva que salta para vida eterna. Imagínense, caminamos y salpicamos con la vida de Dios a todos los que están a nuestro alrededor, convirtiéndonos en esos portadores de agua viva que fluye al exterior para vida eterna. Esto sucede entonces de adentro hacia afuera, transformados para ser agentes de transformación. Entonces disfrutemos, experimentemos lo que Dios nos ha dado, que es un regalo. Él se lo dijo a la samaritana: si vos supieras quién soy yo y el regalo que Dios tiene para vos. El Señor nos dice eso, es un regalo, no tenemos que dar nada a cambio, es un regalo. Y yo no puedo expresar ahora que todo lo que implica el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque conozco poco y deseo conocer más, pero pensemos que ese poder de Dios está en nosotros y creamos que no somos nosotros, es Él. Creamos que Él puede transformar todo nuestro ser y en la medida que vamos siendo transformados podemos bendecir a otros. El fluir permanente de esta agua viva va a depender también de nuestro caminar, ¿sí? Dios da abundancia en nuestro interior de ese río de agua viva. Pero para que este río fluya continuamente, debemos correr. ¿A quién le gusta correr? ¿A poquito? No físicamente, ¿eh? Debemos correr en este camino de la vida en la que Dios nos ha puesto. Debemos correr en este camino de la salvación. Correr esta carrera, dijo el autor de Hebreos. Corramos la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. En Hebreos 12:1-2 está esta palabra que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos no todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, ¿de qué manera? Al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, para que este río fluya continuamente, debemos correr. Corremos esta carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros, este camino de salvación, pero tenemos que correr libres de todo aquello que nos estorba. En la medida que vamos conociendo más a Dios, nos exponemos a su palabra, Él nos va a dar luz y nos va a mostrar, no, esto
te hace peso, nos sirve, podés tirarlo. Y nos va sacando, nos va mostrando para que nosotros nos vayamos despojando de cosas que nos sirven, que nos estorban para poder disfrutar y correr en esta carrera, en este camino que es Jesús. Despojémonos del peso extra y del pecado que nos hace tropezar y nos lleva al estancamiento. Entonces el secreto para correr sin cansarse y para mantener este flujo de agua viva es uno solo, y es fijar nuestra mirada en Jesús. Él es la fuente, el manantial inagotable. Él es quien nos da esta agua que quita nuestra sed espiritual para siempre y nos convierte en un canal para que esa agua brote desde nuestro corazón y bendiga a otros también. Entonces, para cerrar, pónganse contentos que no soy larga. Recorrimos la historia de la mujer samaritana, ustedes pueden leerla en sus casas completa. Y pudimos ver este significado profundo de este encuentro que ella tuvo con Jesús. Ella, recordemos que refleja esta alma sedienta que los seres humanos experimentamos, un alma sedienta y avergonzada. Y esta historia nos enseña que las fuentes de este mundo, las fuentes naturales como lo era el estanque de Jacob, no pueden saciar nuestra sed espiritual. Nuestras propias fuerzas pueden ser esa fuente pueden ser nuestros logros, nuestros estudios, esa fuente en la que buscamos saciar nuestra sed pueden ser diferentes distracciones, nada de eso va a llenar el vacío que puede haber en nuestro corazón. Eso solo ofrece un alivio temporal y nos deja con una sed aún mayor. Pero ese encuentro que la mujer tuvo, en ese encuentro ella no solo encontró a un hombre que conocía su pasado, sino que era la fuente de agua viva que le ofreció una nueva realidad. El agua que sacia la sed para siempre. Y como el río que vimos en la visión de Ezequiel, brota desde el corazón del templo que somos nosotros hacia la tierra más árida que está fuera de nosotros y que son nuestros amigos, nuestros vecinos, son todos los de Bragado, todos los de Chivilcoy y todos los de las naciones, porque sabemos que de acá saldrán mucha gente a las naciones a predicar, a dar estas buenas noticias de salvación, pero todo comienza primero en nuestro interior. Ese río es el Espíritu Santo y es el regalo que Dios nos ha dado. Así que yo les invito a que nos pongamos de pie y podamos orar juntos y puedas exponer tu corazón al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que sabemos que seguirá haciendo efecto en nuestro interior y que todo lo que te propusiste hacer en nosotros a través de ella, lo harás. Gracias, Señor, por esta invitación que nos hiciste, el que si tenemos sed, podemos ir a vos y vos saciarías nuestra sed. Gracias, Padre, porque sos un Dios de amor que no nos juzga, sos un Dios de amor que como un Padre, como el Padre que sos, nos muestra el error para que nosotros podamos despojarnos de todo peso. Gracias, Señor, por limpiarnos con tu palabra de todo pecado. Gracias por limpiarnos con tu palabra de todo error. Gracias por la vida de tu Espíritu Santo. Y en este momento pedimos para que si en el interior de cada uno de nuestros hermanos tal vez hay como un estancamiento en el que
tu río no está fluyendo porque hay diferentes estorbos que hacen que esta fuente no fluya. Señor, que en este tiempo y en estos días vos puedas mostrarnos qué es lo que debemos sacar, qué es lo que está estorbando, para que podamos experimentar todos los días de nuestra vida, hasta que llegue el momento de partir con vos, podamos ser esas fuentes de agua viva que fluyen y que salpican para vida eterna. Que nuestros labios no se cierren para contar todo lo que vos has hecho, que de nuestro corazón no cese nuestra alabanza y nuestra gratitud por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Queremos estar sensibles a tu voz. Y como muchos de mis hermanos han experimentado en estos días, ese disfrute y esa libertad para hablar de vos a los que te necesitan, que todos en este lugar y en toda tu iglesia, en donde quiera que estemos, podamos tener esa pasión, ese gozo de tu salvación que nos lleva a hablar de ti, que nos lleva a accionar y a hablar, que podamos llenarlo todo con ese río de agua viva que sana, que a través de nuestras vidas, Señor, teniendo bien en claro que es tu gracia y no nosotros, muchos puedan ser sanados, liberados, transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Te amamos. Gracias. Gracias, Señor, porque no merecemos esto, porque somos tan imperfectos. Y a vos te plació poner a tu Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno del que cree. Señor, decidimos creer. Y cuando abramos tu palabra y leamos todo lo que vos has dicho, has hecho, todo lo que has prometido, todo lo que has cumplido, sabemos que nuestra fe crecerá y creeremos y veremos. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.